Cuando yo era pequeñito como ustedes, era libre como el viento. Cuando yo salí de la tierra que yo conocía, todo era distinto para mí. Una raza que entregó lo mejor de su riqueza cultural a cambio de la libertad. Un negro es posible que pueda adaptarse a una nueva forma de vida. Ahora le vamos a hablar sobre la introducción a la Guerra Civil de 1851 en Colombia. La Guerra Civil de 1851 fue un conflicto armado que tuvo lugar en la República de la Nueva Granada, es la actual Colombia. Durante el gobierno del presidente José Hilario López, esta guerra fue causada principalmente por las profundas diferencias políticas y sociales entre los liberales y los conservadores. Los liberales, liderados por López, impulsaban reformas como para modernizar el país, la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y la separación entre la Iglesia y el Estado. También hubo una mayor participación política para los ciudadanos. En cambio, los conservadores, apoyados por la Iglesia y los grandes terratenientes, se oponían a estos cambios porque temían perder poder e influencia. En 1851, la decisión del presidente de abolirla definitivamente la esclavitud provocó una fuerte acción de los sectores conservadores, que se levantaron en armas en regiones como el Cauca, Antioquia y Pasto. Sin embargo, las fuerzas liberales lograron vencer a los rebeldes, consolidaron las reformas y marcando un paso importante hacia la libertad y la igualdad en el país. Como último, esta guerra, aunque corta, tuvo un gran impacto, representó el triunfo de las ideas liberales y inició de una nueva etapa en la historia de Colombia, de donde los ideales de justicia, libertad y progreso comenzaron a ganar fuerza sobre las viejas estructuras coloniales. 3. Bueno, los eventos principales de la Guerra Civil de 1851 son los siguientes. Primero fue la abolición de la esclavitud, que ocurrió en 1851. El presidente José Hilario López decreta la libertad de todos los esclavos en la Nueva Granada. Esta medida causa gran inconformidad entre los hacendados y conservadores. El segundo evento fue el inicio del levantamiento armado, que ocurrió en mayo de 1851. Los conservadores del Cauca, Antioquia y Pasto se rebelan contra el gobierno liberal. Se organizan ejércitos locales para intentar derrotar al presidente. El tercer evento es la batalla de Huesaco, que ocurrió en junio de 1851. Una de las más importantes del conflicto, las tropas liberales derrotan a todos los rebeldes conservadores del sur, asegurando el control de la región. La cuarta es la ofensiva liberal y rendición de los rebeldes, que ocurrió entre julio y octubre de 1851. Las fuerzas del gobierno logran vencer a los conservadores en varios frentes para octubre. La mayoría de los levantamientos habían sido sofocados. Y por último, el último evento principal es el fin del conflicto y la consolidación de las reformas. Con la victoria liberal se confirma la abolición de la esclavitud y se fortalecen las reformas modernizadoras del país. Por último, les voy a hablar sobre los protagonistas principales, que estos son José Hilario López, que fue presidente liberal y líder de las reformas principales, que fue figura del conflicto. Por segundo fue la Manuel María Franco, que fue militar conservador que encabezó la rebelión en el sur del país. El tercero fue José María Obando, líder que apoyó el gobierno y ayudó a vencer a los rebeldes. El cuarto es Tomás Cipriano de Mosquera, aunque antes conservador, apoyó la causa liberal durante el conflicto. Y por último fueron los esclavos liberales. Muchos participaron en el ejército del gobierno, luchando por su libertad y derechos. La entrevista se realiza en una recreación histórica. El entrevistador conversa con José Hilario López, presidente liberal de Colombia entre 1849 y 1853, quien lideró las reformas que provocaron la Guerra Civil de 1851. Buenas tardes, General López. Es un honor tenerlo con nosotros para hablar sobre uno de los momentos más intensos de la historia de Colombia, la Guerra Civil de 1851. ¿Podría contarnos qué originó ese conflicto? Buenas tardes. En aquel entonces nuestro país estaba dividido entre quienes queríamos modernizar la nación y quienes defendían la vieja estructura coloniales. Yo promoví la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y el voto para más ciudadanos. Estas reformas no agradaron a los conversadores ni a algunos terratenientes del sur.
Entonces, la abolición de la esclavitud fue el detonante principal. Así es, muchos propietarios se resistían a perder lo que consideraban su propiedad. No entendían que ningún ser humano puede ser dueño de otro. Esa resistencia derivó en levantamientos armados, especialmente en el Cauca, Antioquia y Pasto. ¿Quiénes se levantaron en armas contra su gobierno? Principalmente conservadores y grandes hacendados, apoyando por algunos clerigios, decían defender la religión y el orden, pero en realidad querían mantener sus privilegios. Nuestro ejército, con apoyo de los esclavos liberados y campesinos, defendido la causa liberal y la libertad. ¿Podría contarnos cómo se desarrolló esta guerra? Fue una guerra breve pero sangrienta. En varios puntos del país hubo combates. Uno de los más importantes fue el Bue Saco, donde nuestras tropas lograron vencer a los rebeldes. Finalmente logramos restablecer el orden en octubre de 1851. ¿Y qué consecuencias dejó este conflicto para Colombia? Dejó heridas, sin duda, pero también un gran paso hacia la igualdad y la libertad. La esclavitud quedó abolida y aunque los conflictos entre liberales y conservadores continuaron, fue el inicio de un país más justo. Para finalizar, ¿qué mensaje le daría usted a los colombianos de hoy? Les diría que la libertad y la justicia siempre tienen un precio, pero vale cada sacrificio. No olviden que la paz se construye con respeto, no con cadenas. Muchas gracias, General López, por compartir su visión y por recordarnos el valor de la libertad. Bueno, en conclusión, la Guerra Civil de 1851 fue un conflicto corto pero muy importante en la historia de Colombia. Su principal causa fue la oposición entre liberales y conservadores ante las reformas del presidente José Hilario López, especialmente la abolición de la esclavitud. Aunque trajo enfrentamientos y pérdidas humanas, su resultado significó un gran avance hacia la libertad y la igualdad, marcando así el inicio de un país más moderno y justo. También cabe recalcar que este hecho debería tener una reflexión. Este hecho histórico nos enseña que los cambios sociales y la justicia muchas veces requieren una valentía y un sacrificio. La lucha de 1851 no nos liberó a los esclavos, sino que también abrió el camino para que en Colombia se valorara más la libertad, los derechos humanos y la democracia. Hoy, recordar esta guerra nos invita a defender el diálogo y la tolerancia como las mejores herramientas para resolver conflictos y construir un país más unido.